Corrí por el pasillo como si cada segundo pudiera aplastar el corazón de mi marido. El sonido de mis zapatillas contra el suelo brillaba en la marea de fluorescentes, un eco que parecía numerar mis pasos y mi miedo. El olor a cloro y alcohol de manos invadía el aire y se pegaba a mi garganta como una segunda piel. Tenía las manos húmedas del sudor y un billete arrugado en el bolsillo que no servía de nada frente a la incertidumbre. Llevaba 49 años cuando aquella noche mi mundo se redujo a un nombre escrito en la pizarra de urgencias: Antonio García. El teléfono había sonado mientras preparaba la cena. Una voz del otro lado, la voz del cuartel, dijo solo: accidente en maniobras, hematoma intracraneal, trasladado al clínico de la ciudad. Esa frase cayó como un martillo. Dejé la sartén humeando, tomé las llaves y no pensé en nada más que en llegar. Antonio era cabo primero, un soldado que me devolvía cartas con tinta corrida por el sudor y boletines de permiso que yo le cosía al margen con una paciencia que ahora se sentía absurda. En la sala de espera, la luz parecía más blanca, más cortante, y la gente me miraba con una culpa que yo no había pedido. Tengo 149 caracteres de historia antes de este punto, y debo contarte quién soy para que entiendas lo que vino después. Me llamo María Fernández, tengo 58 años, y he sido esposa de un militar durante 27. Mi vida se ha medido en traslados, en cajas rotuladas con ciudad y fecha, en recetas médicas garabateadas y en la memoria constante de que la fragilidad de quienes amas puede romperse en cualquier maniobra. Aprendí a esconder miedo para que no viesen a mis hijos, a convertir la ansiedad en fuerzas prácticas, a negociar permisos y a leer pequeñas mentiras piadosas para sacar adelante las familias de quienes se sirven de la disciplina. Nunca fui amante del conflicto público, pero a lo largo de los años comprendí que a veces la protección exige poner la cara en la luz y no regresar a la sombra. Antonio era más joven que yo por 30 años. Le conocí cuando vino a la puerta de casa con la mochila hecha y un hambre de futuro que yo encontraba tan parecido al mío de joven. Su risa tenía la madera de los hombres que enseñan a otros a cargar mochilas. Lo curaba de las rozaduras en los dedos, de las heridas absurdas de las maniobras y de noches cuando un sirviente de la noche lo dejaba temblando. Lo vi regresar con medallas y con cervezas, con cartas rotas y con un maletín lleno de papeles que nunca terminó de explicar. Creí que lo había protegido dándole un hogar, que el mundo militar lo moldeó y lo había hecho fuerte. No imaginé la cadena que se formó alrededor de su vida y que silenciosa iba a intentar apretar. Elena Aguilar aparece en mi historia como una figura que primero se pareció a un salvavidas y luego a una red. Era la novia de un compañero de Antonio, mujer de traje perfectamente planchado, voz templada y sonrisa que cabía en una copa. Elena había entrado en nuestras vidas como quien trae café en una fría madrugada, con palabras de consuelo, con llamadas prácticas y con promesas de apoyo legal por si acaso. Era la clase de persona que sabía explicar cláusulas con empatía y que ofrecía ayuda para manejar transferencias con un gesto de generosidad. Tenía una paciencia absoluta para los formularios y un modo de consultar la agenda que resultaba casi maternal. Pero Elena tenía una manera de observar los papeles que no era curiosa sino calculada. Miraba números como quien prepara una suma que piensa qué hacer con el excedente. En los meses previos a la noche del accidente, empezó a sugerir que fuéramos prácticos con las cuentas de Antonio, con la nómina que entraba del ejército cuando él estaba de permiso, con el piso que habíamos heredado de mi madre. Detrás del aroma de su perfume caro, hubo siempre un tacto frío, una disposición a reordenar bienes a su favor bajo la excusa de seguridad, tutela temporal o gestión por enfermedad. No era un perfil violento ni dramático, era una persona metódica, con contactos en despacho de abogados y una mirada que hacía sumar beneficios con la misma naturalidad con la que otras personas sumaban los platos en la mesa. Nunca pensé que esa mirada pasaría de interesada a letal. Entré en la habitación de reanimación con la respiración partida y la voz del enfermero siguiendo mis pasos. Oí antes de ver a Laura, una enfermera de manos fuertes y sonrisa contenida, que me dijo en voz baja: «Señora Fernández, necesita calmarse un momento, vamos a hablar un segundo». El olor de la sala me pegó a la garganta, una mezcla de desinfectante, metal y el dulzor químico de los tubos de ensayo. Había una sábana húmeda y el monitor emitía una línea que parecía un hilo de voz que no terminaba. Las luces sobre la camilla tenían un zumbido, un sonido que hizo vibrar el estómago. «¿Dónde está?», le pregunté con la voz rota, buscando en sus manos una verdad que no aparecía en la pantalla.
En la UCI, en observación, tiene un hematoma y está sedado. Nosotros pensamos que es por un golpe, es lo más habitual en maniobras. Su voz era profesional y contenía algo más, una contradicción entre rutinario y urgente. No puede recibir visitas ahora mismo. Quiero verlo, tengo derecho a verlo. Cada frase me salía seca, como si la garganta fuese un cajón que no quisiera abrir. Mis dedos golpeaban la correa de la bolsa como si buscase una respuesta dentro de su cuero. Señora, entiende que ahora lo importante es estabilizarlo. Podemos informarle en cuanto sea seguro. Laura pronunció las palabras con calma, pero su mirada buscó de la puerta como quien necesita confirmación de algo que se desconoce. En ese momento entró el teniente Ruiz con el uniforme arrugado y la cara pálida. El olor a tabaco, inesperado en un hospital, flotó unos instantes antes de disiparse. María, dijo. Lo trajeron con un traumatismo cráneoencefálico. Fue durante maniobras en la sierra. Está estable por ahora. ¿Qué maniobras? ¿Qué pasó exactamente? Pregunté, aferrándome a la certeza de que la verdad era accesible, que alguien tendría el relato completo. No tenemos el parte final aún. Los militares transmitieron lo básico. Hay una evaluación en curso. Ruiz habló como si cada palabra estuviera medida en protocolo. Habló de desgaste de equipo, de un posible tropiezo, de un procedimiento estándar que sonaba a respuestas ensayadas para familiares. La sala olía también a café frío y a papel húmedo. Sentí la textura de mi bufanda cuando me la retorcí sin darme cuenta, la tela recogiendo mis dedos como un juramento. Otros familiares se movían con pasos cautelosos, con miradas que pesaban como plomo. Pedí ver el informe de traslado y me dieron un papel impresos con letra pequeña, datos clínicos, hora y una frase que me punzó: posible contusión por impacto lateral. Aquella vagadad era una grieta por la que debía escarbar. Noches antes había notado cosas pequeñas: un cargo en la cuenta de Antonio a nombre de Elena, mensajes borrados del teléfono que él decía no recordar, una discusión a solas con un compañero que quedó en silencio cuando yo entré en la cocina. No eran pruebas, solo señales que chisporroteaban en la oscuridad de lo cotidiano. Decidí que no me bastaría con la declaración de un teniente y con un papel sobrio. Tenía que observar, escuchar y reunir pruebas, porque protectora no es la que ocupa el espacio, sino la que lo defiende con hechos. Poco después de la medianoche, me alejé del vidrio de la UCI con la sensación de que estaba siendo conducida a un baile del que nadie me había avisado. El corredor olía a plastificante y a bolsas de suero. Fue entonces cuando escuché voces arrulladas detrás de una puerta abierta. Una figura femenina hablaba en tono tranquilizador, con un rastro de risa que sonaba a porcelana. La voz era de Elena. La reconocí por el timbre, por la manera de dibujar las palabras con una precisión que no admitía errores. A su lado su abogado, Javier León, hablaba con la calma que tiene quien ya ha previsto cada ficha del tablero. Me escondí en el rincón de una sala de espera vacía, con el estómago al revés y las palmas sudadas. El eco de mis pasos quedó atrás y el silencio respiró hasta que la conversación me alcanzó como una ola. Si él no sale de la operación consciente, es mejor que tengamos todo en regla, dijo Elena, la voz como un hilo. La transferencia temporal y el poder notarial son procedimientos rutinarios, no se vaya a alocar nadie. No podemos hacer nada hasta que el parte clínico lo diga, respondió Javier con una voz que oscilaba entre la prudencia legal y la estrategia. Pero podemos preparar la documentación y contar con testigos que certifiquen la necesidad de una tutela. Es cuestión de tiempo. Yo puedo hablar con la administradora del piso, añadió Elena. Si se presenta la situación, nos conviene controlar la cuenta, por seguridad. Tú sabes que es temporal. Su risa fue una lluvia fina que no mojaba. Mientras escuchaba, el aire me pareció más denso. Sentí cómo el cuero de mi bolso raspaba el muslo, el ruido de una fuente de agua a lo lejos, el zumbido de un fluorescente quebrado que hacía un tic constante. Respiré de puntillas, apretando el papel anterior contra el pecho. Cada palabra de ellos era una ficha que caía en el tablero de mi ira. No era casualidad que hablaran de transferencias y de tutela, junto a una camilla que podía convertirse en una cama sin regreso. La mente me llevó a sumas y estrategias. Un piso heredado, una nómina que dejaba de entrar, la gestión de bienes a nombre de alguien de confianza. Sentí la boca seca y un temblor reptante por los brazos. La situación olía a algo viejo y podrido,
como si alguien hubiese dejado carne al sol. En ese momento, una enfermera joven me tocó el hombro con la mano fría y dijo: ¿Se encuentra bien, señora Fernández? Era Laura otra vez, pero esta vez con los ojos duros. Me señaló una puerta a un lado con un gesto sutil y me susurró: «Ven, no te muevas en público, tengo una idea». La textura del uniforme rozó mi piel, y su perfume medicinal era un barómetro de verdad. Nunca había desconfiado de alguien en bata blanca hasta que vi en sus ojos una decisión que no necesitaba permiso. Así comenzó la alianza que cambiaría todo. Laura me condujo a una oficina pequeña, con una ventana que dejaba ver el patio de ambulancias. El ruido de los motores era un rumor lejano, como el fondo de una pelea. Nos sentamos frente a una mesa con la superficie manchada de café. La luz que entraba olía a tarde y a baterías de equipos que no duermen. Le conté lo que había escuchado, y ella me miró con una mezcla de desprecio y compasión. «Eso no es normal», dijo ella. «He visto todo tipo de situaciones, pero que se hable de tutela junto a una camilla me hace pensar en alguien que está aprovechando una crisis para tomar control». Sus palabras sabían a justicia y a cansancio. «Si quieres, podemos grabar. Hay procedimientos que pueden acelerar una investigación. Yo puedo ayudarte a documentar lo que diga el personal que no está autorizado a tomar decisiones así». «¿Arriesgarás tu empleo por esto?», pregunté sin poder evitar el miedo por la mujer que me tendía la mano. «Lo he hecho antes por pacientes», contestó Laura. «La ética es un trabajo que a veces exige más que firmar papeles. Tengo contactos en el departamento de policía y un compañero forense, Pablo, que puede revisar analíticas si hay sospecha de sustancias». La seguridad en su voz hizo que la mía, por primera vez, encontrase un timbre capaz de sostener un plan. Ella me dio un pequeño grabador y me explicó cómo posicionarlo para captar la voz sin ser vista. La sala olía a tinta y a guantes de látex. La temperatura era un leve frío que obligaba a cruzar los brazos. «Coloca esto en tu bolso y acércate. Si vuelven a hablar, deja que fluya. No intervengas en la conversación. Nosotros recopilamos y luego actuamos». Sus instrucciones fueron claras y cada palabra pesó como una llave. La primera escena de escucha fue tensa y larga. Volví a la sala donde Elena conversaba con Javier. Esta vez no había risa en su voz, sino una calma que mordía. El grabador en mi bolso vibraba con cada sílaba. Dejé que su conversación siguiera, sintiendo el cauce de mi respiración bajo control. Más tarde, al revisar la grabación con Laura, escuchamos con detalle transferencias, necesidades de seguridad, temporal, firmas en presencia de testigos. Había frases técnicas que solo cobraban sentido cuando se organizaban en conjunto. «Necesitamos algo más, un movimiento bancario, un recibo, cualquier documento que la ligue con el control de los bienes», explicó Laura. «Si ella gestiona algo ahora, en caliente, tendremos un rastro. Si lo hace después de un parte clínico que la favorezca, será más difícil. Hay que movernos pronto». Y así lo hicimos. Llamamos al detective Ana Sánchez, una mujer delgada y pragmática del distrito, que trabajaba casos de fraude y que tenía una reputación de no dejar cabos sueltos. Ana olía a carbón y a determinación. Tenía una agenda llena de notas rabietas. «No hagáis nada público», nos ordenó. «Cada paso que deis debe ser documentado. Si Elena se percata, borrará todo». Su voz era de alguien acostumbrado a batallar con papeles y a medir tiempos. El plan fue metódico. Laura y yo buscamos en la correspondencia hospitalaria y en archivos de admisión cualquier solicitud firmada por Elena. Encontramos una autorización para retirar documentación en la administración, fechada 2 días antes del accidente, firmada con la rúbrica de alguien que decía ser gestor autorizado. La tinta no parecía fresca, pero el sello postal mostraba movimiento. Le pedimos a Javier que nos recibiera en su despacho bajo pretexto de arreglar la tutela temporal y quedamos a la espera. No actuamos precipitadamente. La escena en el despacho de Javier fue una representación de respeto y estrategia. Entré con paso controlado, llevando una carpeta con preguntas y una calma que contrastaba con el latido que sentía en la boca del estómago. Javier, hombre de mediana edad con gafas y corbata gris, me recibió con educación. Elena llegó poco después, con la blusa impecable y los ojos que brillaban con inteligencia. «María, qué bueno que viniste. Estaba preocupada», dijo Elena con una sonrisa que medía sus ángulos. «Vengo porque quiero estar informada», contesté. «Vengo porque Antonio es mi marido y tengo derecho a saber cómo están las cosas».
Por supuesto, dijo Javier, nosotros solo proponemos soluciones para asegurar la continuidad de las obligaciones administrativas. La conversación se tornó tensa cuando empecé a hacer preguntas sobre una transferencia que había aparecido en la cuenta conjunta de Antonio. Elena habló de préstamos temporales y de gestión de cuentas por seguridad. Hice preguntas sobre documentos y testigos y comenté que ciertos movimientos bancarios no tenían explicación. Es normal que haya operaciones internas, dijo Javier. No hay delito en gestionar. Si hay dudas, siempre está la vía judicial. ¿Quizás prefieres que esto lo revisemos con un notario?, sugerí, buscando que la calma se mantuviera mientras documentaba sus respuestas. La mirada de Elena fue casi imperceptible pero cargada. Si eso ayuda a su tranquilidad, podemos hacerlo. Fue entonces cuando el teléfono de Javier sonó. En la pantalla apareció el nombre del hospital. Javier hizo una mueca y dijo: «Es el parte, se complica». La sala cambió de textura, la luz se volvió más fría, las manchas de polvo en la mesa parecían más presentes. En ese instante supe que el tiempo era un aliado y un enemigo. Necesitábamos pruebas sólidas. Laura propuso recoger muestras de medicamentos administrados en la UCI y comparar el lote con la cadena de custodia. Pablo, el técnico forense, accedió a revisar posibles trazas en sueros y entregábamos muestras con cadena de custodia correcta. La idea era simple en teoría y compleja en ejecución: contener la posibilidad de manipulación de líquidos intravenosos, muestras de sangre y exámenes de toxicología que pudieran revelar sustancias atípicas. En la sala de urgencias volvimos a escuchar conversaciones que probaban la intención. Elena habló con otra familiar acerca de cómo manejar el papeleo para que nadie sienta que hay vacíos legales. Ella decía temporal una y otra vez como si la palabra pudiera convertir el control en algo legítimo. Sentí cada repetición como un golpe contra un vidrio. La sensación táctil de mis manos contra la carpeta, el chocante olor a tinta del material que llevaba, el frío del pomo de la puerta cuando me apoyé contra ella, la luz que rebotaba de los folios, el murmullo de un monitor lejano y el sabor metálico de mi propia saliva conformaron una constelación sensorial que acompañó cada paso. Llegó el día en que tuvimos algo que parecía tangible. Un recibo de una transferencia temporal a nombre de Elena apareció en la carpeta del hospital, fechado apenas horas después del traslado de Antonio. Había un sello crispado del banco. Lo llevamos a Ana y ella ordenó un informe bancario urgente. La técnica de laboratorio que revisó las muestras de suero mostró un patrón extraño en la concentración de compuestos anticoagulantes que no coincidía con tratamiento postraumático habitual. Pablo explicó que había indicios de manipulación del suero, describió el proceso técnico con voz quedante. Extraemos la muestra, la remitimos al laboratorio, aplicamos cromatografía y detectamos picos atípicos en el perfil. La cadena de custodia se documenta con firma y sello y comparamos con controles. Sus palabras tenían la precisión de quien trabaja con máquinas que no mienten. Técnicamente, el procedimiento fue así. La muestra se recogió del frasco de suero original, se etiquetó con hora y responsable, fue refrigerada, transportada al laboratorio en caja isotérmica y sometida a cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. El equipo basó el informe en la identificación de metabolitos no consistentes con los fármacos prescritos. El informe técnico numeró picos y porcentajes y concluyó que existía contaminación exógena compatible con un agente anticoagulante en la línea IB. Esa descripción pericial, recogida en el informe, permitió a la policía intervenir. El procedimiento descrito ocupó unas pocas líneas en el informe pericial, pero para mí fue la cuerda que ataba sospechas a pruebas. Conté con la sensación cruda del papel al deslizarlo, con el olor a tinta fresca, con el ruido seco de la fotocopiadora y con el murmullo de la estación policial. Recuerdo el frío de la silla donde me senté y la luz que parpadeó cuando el detective Ana colocó el informe sobre la mesa. La intervención policial fue silenciosa y rápida. Entraron en la habitación donde Elena esperaba con una compostura casi teatral. La voz del inspector era firme. «Tenemos orden de registro y detención por indicios de fraude y posible intento de homicidio en grado de tentativa». La palabra tentativa golpeó mi pecho como un martillazo. La presencia de agentes armados generó una sensación táctil en la nuca, una vibración de miedo y alivio entrelazados.
La escena de la detención incluyó un diálogo tenso y alargado entre Elena, Javier y los agentes. Aquí es donde la conversación se volvió pública y donde mi paciencia se mostró no como debilidad, sino como estrategia. Elena negó con la calma suficiente, Javier intentó frenar el proceso, pero el expediente técnico contra ella era sólido y la evidencia bancaria cuadraba con la cronología de los hechos. Escuché su voz, antes tan dulce, transformarse en un quejido defensivo. La detención no fue el final, necesitábamos el proceso legal para cerrar el círculo. En la fase de pruebas, durante la instrucción, se ofrecieron testigos, peritos y documentos. En la sala de vistas, la fiscal Marta dijo con voz clara que aquella era una manipulación orquestada para obtener control económico mediante la incapacitación de la víctima. La palabra fiscal resonó distinta, con una autoridad técnica que contrastaba con la emoción cruda que yo sentía. Había que presentar pruebas y lo hicimos. El juicio fue un duelo en apariencia frío. Elena se presentó elegante, sin estridencias, con una defensa que proponía explicaciones plausibles para cada documento. Javier ejerció de defensa, con un discurso dirigido a sembrar dudas razonables. La estrategia de ellos era minar la cadena de certeza. Nuestra base fue la pericia forense y el registro de comunicaciones, grabaciones, recibos y testimonio de Laura, que compareció con voz firme en el estrado. Las preguntas en la sala fueron largas y precisas. El intercambio con la defensa alcanzó múltiples pasadas sobre el mismo tema. Aquí reproduzco la conversación esencial en la que la sala pareció contener la respiración, un diálogo con muchas interacciones, necesarias para que la trama quedase expuesta. «Señora Laura, ¿usted colocó un dispositivo de grabación?», preguntó la fiscal. «Sí, lo coloqué en la sala de espera y lo activé discretamente cuando sospeché de conversaciones comprometedoras», respondió ella. «¿Lo hizo sin autorización?», preguntó la defensa con un tono mordaz. «Sin autorización formal, sí, pero en contexto de sospecha de delito, con el propósito de reunir pruebas», contestó Laura. «¿No teme que esa grabación se considere inválida por su forma de obtención?», inquirió la defensa. «Si se puede corroborar con otros documentos y registros, la grabación es un indicio más en un conjunto probatorio», dijo la fiscal. «Usted ha declarado que detectaron contaminantes en el suero. ¿Puede explicar la cadena de custodia?», preguntó el juez con la seriedad propia del tribunal. «Las muestras fueron tomadas, selladas y transportadas siguiendo protocolos. Hay firmas y sellos que lo acreditan», puntualizó Pablo, el técnico forense. «¿Hay indicios que vinculen a la acusada con la manipulación del suero?», preguntó la fiscal. «Hay movimientos bancarios que coinciden, firmas y además testigos que informaron de sus actuaciones en el hospital», respondió Ana. «¿Puede demostrarse que la intención fue dejarlo incapacitado para beneficiarse económicamente?», presionó la fiscal. «Las transferencias y las conversaciones grabadas permiten inferir ese propósito», dijo la fiscal con decisión. En la sala quedaron flotando las pruebas como piezas de un mecanismo que funcionaba con precisión. Una a una, las piezas encajaron. Las sensaciones táctiles, olfativas y auditivas que había acumulado durante semanas se consolidaron en hechos que otros interpretaron con ojos de ley. Hubo momentos de tensión que durante el proceso alcanzaron su punto álgido en varias ocasiones. Uno de ellos fue cuando la defensa presentó una pericia que pretendía desacreditar el análisis químico. La sala se llenó de un silencio que pesaba y de murmullos contenidos. Los peritos respondieron con cifras, con gráficos y con demostraciones que hicieron temblar la estrategia defensiva. Otro momento fue la entrada de un testigo inesperado, un técnico de banco que confirmó la rapidez de las transferencias y la firma electrónica que no coincidía con el patrón de Antonio. El tercer momento clave se produjo cuando una carta encontrada entre las pertenencias de Lema era leída en voz alta en el juicio y mostraba un plan organizado respecto a la gestión de bienes. Cada uno de esos episodios tuvo su propio eco emocional, el choque de la incredulidad, el ruido seco de las páginas y la respiración contenida del público. En conjunto, esos momentos sumaron sentido. No eran piezas aisladas, sino un concierto de evidencias. Tras largas sesiones de testimonio, después de escuchar la sentencia que reclamaba responsabilidad legal y luego de apelar a la humanidad frente al tribunal, Elena fue condenada por delitos de tentativa de homicidio y fraude. La sentencia
Habló de intención y de un patrón de conductas dirigido a la obtención de beneficios. La sensación de la sala al oír la sentencia fue una mezcla de alivio y de cansancio profundo, como cuando se apaga una tormenta después de su paso. El fallo devolvió la tutela de los bienes a manos legales y preservó la casa como patrimonio de la familia. No fue una victoria sencilla ni completa, pero fue cierre. El proceso de recuperación de Antonio fue lento. Pasó semanas en la UCI, con el sonido del monitor marcando un ritmo que se fue volviendo más natural. El olor del hospital comenzó a parecer menos amenazante, cambió de cloro a luz de esperanza. Sus manos, cuando por fin tomó mi dedo, estaban frías y llenas de cicatrices de aquellas noches. Aprendimos a contar los días por la mejora de su fuerza en las extremidades, por la claridad en sus palabras y por la risa intermitente que regresó como señal de vida. En la reconciliación hubo conversaciones largas. Antonio quiso entender qué había pasado y cómo alguien tan cerca había calculado sobre su vida. Lloró en la cocina como un niño que se resigna a no entender los motivos de las personas. Hubo momentos de culpa, de rabia y también de gratitud. Hicimos cuentas, arreglamos papeles y nos sentamos frente a un notario para blindar lo que quedaba del patrimonio. El juicio nos dejó una lección dura, que la ternura puede camuflar la ambición, que la familia debe protegerse con hechos y no solo con palabras. Aproximadamente a un tercio de este relato quiero detenerme y preguntarte, si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho primero? Si me cuentas en los comentarios qué harías, puede que ayudes a alguien a reconocer señales y actuar a tiempo. Empieza tu respuesta con "yo buscaría", para que sea fácil leer y compartir. Muchas veces las pequeñas experiencias que compartimos salvan vidas. ¿Confrontarías a la persona, reunirías pruebas, llamarías a la policía o buscarías aliados discretamente como yo hice? Tu experiencia puede ser la alerta que otro necesita. Comparte y ayuda a construir una comunidad que aprenda a estar alerta y a transformar dolor en prevención. Y ahora vuelve conmigo, porque aún quedan piezas por mostrar y momentos que contar. Meses después, cuando la vida volvió a un pulso más estable, comenzamos a reconstruir lo que la avaricia intentó arrebatar. Llamé a un abogado especializado en asuntos militares. Javier no era el mismo de antes. Este Javier nos asesoró sobre pensiones, sobre el control de cuentas y sobre la posibilidad de reclamar daños. Organizamos las cuentas en una entidad de confianza y arreglamos la documentación de Antonio para que solo él y yo tuviéramos control. Abrimos una carpeta con sellos oficiales que olía a papel nuevo y tinta, y la guardamos en una caja fuerte con la frontera de la casa. Hubo también un proceso de reparación emocional. Antonio y yo fuimos a terapia familiar, donde aprendimos a hablar sin usar acusaciones como defensa. La palabra confianza se fue reconstruyendo en pequeños gestos. Hacer las compras juntos, revisar extractos bancarios la misma tarde del recibo y no guardar secretos respecto a quién entra en la casa. La sensación del pomo de la puerta, antes ligado a la intranquilidad, volvió a ser un contacto cálido cuando lo tomábamos juntos. Con el tiempo, decidimos convertir la experiencia en acción pública. Fundé una pequeña asociación local que ayuda a familiares de militares a proteger documentación y a aprender sobre señales de fraude. La fundación ofrecía talleres sobre tutela, sobre cómo cuidar cuentas y sobre el valor de la cadena de custodia cuando se sospecha algo irregular. Contratamos a Ana y a Pablo para dar charlas técnicas, a Laura para formar enfermeras en detección de comportamientos extraños y a un abogado que diera talleres de prevención. La fundación llevó el olor de la tinta y del café a aulas donde la gente aprendía a proteger lo que le pertenece. El epílogo de esta historia requiere que mire hacia adelante en momentos concretos para mostrar la transformación. Después de un mes, la casa estaba limpia de papeles sueltos, con nuevas cerraduras y con una rutina que había incorporado la revisión semanal de extractos bancarios. Las conversaciones con Antonio eran más abiertas y él aceptó que la vulnerabilidad que mostró no era culpa sino una falla del entorno que supimos confrontar. En el mes 1 nos sentimos más seguros y con menos miedo a que una puerta abierta se convirtiera en tragedia. Hicimos un inventario de bienes y un poder notarial cruzado que exigía la firma de 2 testigos. A los 3 meses, la fundación ya había impartido 2 talleres y había contactado con 5 familias que estaban en riesgo. El nombre de Elena era ya una lección en los cursos, cómo reconocer a alguien que filosofa con la palabra temporal para convertirla en control indefinido. Antonio asistió a rehabilitación y mostró mejoras en la movilidad y en el habla.
Habíamos recuperado la confianza en el uso cotidiano del banco y los extractos venían con notificaciones automáticas al móvil que alertaban de cualquier movimiento inusual. Sentíamos que paso a paso habíamos dado la vuelta a la situación. A los 6 meses, el proceso judicial había culminado con una sentencia firme y con medidas de restitución parcial de bienes. La Fundación celebró una mesa redonda con la policía, con clínicos y con representantes bancarios para promover protocolos de alerta en casos de pacientes en UCI. Antonio volvió a tener una rutina parcial en el parque, a ayudar a regar las plantas y a sentarse a la mesa sin temer que alguien fuera a decidir por él. La casa, que había sido el objetivo de la avaricia, se convirtió en un punto de reunión para vecinos que buscaban asesoría. En esos 6 meses aprendimos a convertir la experiencia en una lección pública y el sabor de la vida volvió a ser menos metálico y más vegetal. En las escenas de tensión que viví, hubo espacio para la confrontación directa. Recuerdo el momento en que, en la sala de visitas, me presenté frente a Elena con las pruebas en la mano. No fue un diálogo breve. Fueron preguntas, respuestas tensas y varias réplicas que desnudaron intenciones. Ella intentó minimizar con palabras bonitas y con la promesa de que todo estaba por seguridad. La sala olía a rosa barata y a nervios. Le dije que sus acciones tenían consecuencias y que la documentación hablaba por sí sola. Su sonrisa se resquebrajó y por primera vez vi verdadero miedo en su rostro. Otro momento de tensión fue cuando el banco envió un documento que mostraba la firma electrónica. En esa sesión, el técnico del banco explicó con detalle cómo se había registrado la autorización y la discrepancia con los patrones habituales. Escucharle hablar sobre trazos y tiempos fue como ver un mapa que iluminaba un camino oscuro. La tensión aquí fue técnica, pero con consecuencias humanas claras. Un tercer episodio fue la lectura en el juicio de mensajes entre Elena y un tercero, donde discutían tiempos y gestiones. Al oír esas frases en voz alta, sentí el suelo vibrar. El cuarto momento crítico fue la llegada de un testigo que contó haber visto a Elena en el hospital en horarios inusuales y con una actitud demasiado atenta. Sus palabras añadieron el ingrediente humano que conectó todas las piezas frías del expediente. Los procedimientos técnicos que sostuvieron la acusación incluyeron análisis de toxicología y cadena de custodia. En pocas líneas, es necesario decir que la muestra fue recolectada, etiquetada, refrigerada y sometida a cromatografía acoplada a espectrometría de masas, procedimiento que permitió identificar metabolitos exógenos no compatibles con tratamientos prescritos. Los informes periciales describieron picos atípicos y proporciones que indicaban contaminación deliberada. Esa claridad técnica fue la columna vertebral de la investigación. La sentencia final significó algo más que la condena de una persona. Significó que la justicia reconoció el valor de evidencias técnicas, testigos y el coraje de quienes deciden no callar. Recuperamos la administración de bienes y preservamos la casa como patrimonio familiar. La reparación no fue completa en lo afectivo, porque ciertas heridas tardarán en cicatrizar, pero sí dio sentido a la idea de que la verdad, cuando se reúne con pruebas, puede prevalecer. Esta historia no es solo la de una traición y una reivindicación personal. Es la historia de cómo el amor que protege debe transformarse en una estrategia que combine intuición y documentación. Es la crónica de que la vulnerabilidad de quienes sirven al país puede ser explotada por la ambición de quienes maquillan su interés con ternura. Es, finalmente, una invitación a vigilar documentos, a no confiar ciegamente en sonrisas que ofrecen gestiones y a contar con aliados profesionales cuando algo huele a extraño. A ti que escuchas, te dejo la certeza de que la acción temprana y la voluntad de documentar pueden cambiar un destino. No es solo cuestión de coraje, sino de metodosidad. La voz que puso palabra a las sospechas fue la de una enfermera que decidió arriesgar su empleo por la ética. La cadena que se rompió fue la del silencio. Somos responsables unos de otros y la reparación colectiva nace de pequeñas acciones. Revisar un extracto, preguntar por un sello, grabar una conversación cuando hay sospecha y contar con peritos que traduzcan la química en verdad. Hoy, cuando Antonio toma mi mano, ya no hay miedo sino una alerta permanente que nos sostiene. Estamos vivos, con la casa intacta y con una fundación que enseña a otros a leer signos.
Aprendí que la fortaleza no reside en ocultar el miedo, sino en convertirlo en herramienta. Soy una mujer de 58 años que corrió por un pasillo con la desesperación clavada en la garganta y que, con ayuda, logró convertir una tragedia potencial en una lección pública. No me arrepiento de haber llamado, de haber escuchado, de haber grabado y de haber enfrentado. Si alguna vez sientes que algo no cuadra, no lo ignores. Busca aliados, documenta y actúa. La verdad necesita voz y pruebas para transformarse en justicia.